El profesor Gabriel, pues él es doctor en lingüística aplicada de la Universidad de Pompeu Fabra, España. Es profesor titular de la Escuela de Idiomas. Trabaja en investigación en las áreas de traducción, terminología y tecnologías del lenguaje. Él hace muchas más cosas, pero me dijo que hasta acá. Y el profesor Giovanni, y el profesor Giovanni, pues él es magíster en traducción, docente de la Escuela de Idiomas, desarrolla su investigación en estudios de traducción, traducción asistida por computador, localización, lingüística, morfología y lingüística computacional. Profesores, es un placer tenerlos acá. Un fuerte abrazo ahí en la distancia y todo el espacio es para ustedes, para que compartan con nosotros. Buenas tardes a todos y gracias, profesor Juan Carlos, por la invitación. Ya hemos visto que el seminario ha sido muy fructífero en las presentaciones anteriores. Pues nosotros lo que vamos a presentar es básicamente un trabajo que está en este momento en revisión para publicación y que pues lo que queremos mostrar básicamente es cómo las herramientas de traducción automática tienen algunos problemas con el asunto terminológico y cómo esa endiosamiento que le estamos haciendo a estas herramientas pues debe ir con calma. Tienen unas habilidades, pero creo que los traductores debemos ir despacio con este tipo de situaciones. Y vamos a mostrar que tienen fallas y tienen fallas importantes. Vale, pueden ir poniendo, aunque yo no veo las preguntas, pero por aquí mi compañero Giovanni Inés está al lado mío para eso. Y Voy a yo también lo presentar. puedo apoyar. Ah, bueno, señor, gracias. Voy a presentar acá. Vale. Una de las cuestiones importantes dentro de la traducción es la terminología. Y es importante porque permite ahorrar tiempo, dinero y mantener una calidad óptima del producto. Y por eso hemos escogido este tema que ha sido por invitación en una publicación europea. Entonces, el libro, perdón, el documento aparecerá, se llama así Aspectos terminológicos de los sistemas de traducción automática neuronal y aparecerá en este libro a finales de año más o menos. Y queríamos mostrar esto, y principalmente en una insistencia del profesor Giovanni, en que e incluso las propias herramientas de traducción automática están advirtiendo que no se pretende reemplazar a los traductores y que, por supuesto, van a haber errores en esto. Entonces es importante ver que las propias herramientas están advirtiendo esto. El plan que tenemos es una introducción, los objetivos, la metodología de cómo se hizo ese estudio de casos, una investigación muy pequeña, una corta descripción de los sistemas de traducción automática neuronal, qué corpus tuvimos, el procedimiento, resultados y conclusiones. No nos tardaremos más de una hora en este. Y queremos hacer énfasis en que la terminología es un factor clave para la traducción especializada y por ende para la traducción automática y todos los tipos de traducción asistida por humanos o asistidas por máquina. Ahí hay varios términos sombrilla que son importantes, además de ser un elemento central en la posedición de textos científico-técnicos. Los sistemas de traducción automática neuronal no contienen módulos o bases de datos terminológicas como parte integral de sus programas, cosa que sí pasa con todas las herramientas de traducción asistida por computador, que en realidad son herramientas asistidas por humanos, ¿cierto? Y lo que hicimos aquí fue una comparación de 7 sistemas de traducción automática neuronal o cercanos a la neuronal. Se analizaron 2 aspectos terminológicos clave:
la consistencia terminológica y la preferencia de variante terminológica entre la variante española y la denominada variante latinoamericana. ¿Por qué? Porque sentimos que mucha gente usa de manera indiscriminada estos sistemas de traducción automática y no se dan cuenta de un detalle que vamos a mostrar al final, en medio de la conferencia. Cada corpus se tradujo con cada uno de esos 7 programas usando una lista de términos más o menos frecuentes. Entonces dijimos que el objetivo era observar los sistemas de traducción automática neuronal, la consistencia terminológica y el uso de esa terminología según las variantes geográficas. España versus Latinoamérica. Y advirtiendo que Latinoamérica, pues cada país es una variante, incluso en muchos países pues hay otros tipos de variantes. ¿Qué metodología empleamos? Se seleccionaron 7 sistemas de traducción automática neuronal o adaptados en línea y uno instalado en máquina. Se revisaron los sistemas y su documentación para ver si tenían funciones de gestión terminológica incorporadas y no ir a omitir este detalle. Se analizaron los dos aspectos terminológicos que ya dijimos. Se emplearon 2 pequeños corpus de vehículos militares y vehículos sedanes en inglés con una traducción humana de referencia al español de España y al español de Latinoamérica. Se llevó a cabo una traducción automática de ambos corpus en cada uno de los 7 sistemas y se filtraron todos los casos correspondientes y se analizó la consistencia terminológica y la preferencia de variante lingüística. Es importante aclarar aquí que los corpus son pequeños, que no existe un gold standard para medir este tipo de cosas y que por ende pues el trabajo que presentamos aquí puede tener falencias en el sentido de que no está completamente estandarizado, pero tampoco se encontró y no existe un estándar para hacer este tipo de mediciones porque en traducción automática existen estándares para todo. Un poco de descripción de los sistemas. Muchos de estos sistemas ustedes los conocen, ¿cierto? Está Google Translate, DeepL Pro, Yandex Translate, que es un sistema ruso, Prom, que es un sistema de traducción, antiguamente era híbrido y ahora ha migrado a traducción neuronal, y Sistran, que también era de los sistemas antiguos, que ha migrado a traducción neuronal en los últimos años. Los sistemas de traducción que seleccionamos, hay que decir que a uno le queda la duda si han sido completamente adaptados o no. Luego lo miraremos. ¿Qué corpus tuvimos? Tuvimos un corpus de vehículos militares, tuvimos 350 términos, un corpus de vehículos sedanes con 607 términos. Ambos contaban con ese tipo de traducciones, como ya lo dijimos. ¿Qué procedimiento empleamos? Se hizo una extracción terminológica para analizar los casos más frecuentes, casos de más de 6 ocurrencias. Se obtuvieron 34 casos para el corpus de vehículos militares y 67 para el corpus de vehículos sedanes. En segundo lugar, se sometieron a la traducción automática cada una de estas 2 listas. Se buscó cada término en inglés y se filtraron todas las traducciones posibles en cada uno de los sistemas de traducción automática neuronal. Y luego se ubicaron en una hoja Excel, que es lo que casi siempre usamos, y se marcaron en negrilla todas las traducciones realizadas, como vamos a ver enseguida, para cada sistema de traducción, y se separó cada caso en una hoja diferente de todos esos casos que allí, como vamos a ver acá. Entonces, ustedes observen acá que aquí la palabra este es el resultado de todas las traducciones de ese corpus. Y observen que acá la palabra clave frecuente es control, ¿cierto? Entonces está en todos lados. Y aquí no se ve, no sé por qué razón, pero control estaba todo en negrilla. Entonces está, lo leo, está control, control, mandos, control, panel, por ejemplo. Control, mandos. Llaves de control, aquí es un poco raro, se mantuvo aquí el calco radiocontrol, que en español está aceptado, mandos, y aquí una traducción súper rara, como ustedes ven ahí, que también tiene la palabra control y aparece la palabra gallo, sorprendentemente. Vale. Entonces, cada grupo con una palabra clave tenía todas sus traducciones y eso se hizo en una hoja Excel
para tener control de todo y observar cuántas palabras diferentes tenía y qué problemas tenía. Esto. Para poner un ejemplo, se observa que la palabra control en inglés no tiene una sola traducción aquí en este caso. Y eso ya es un problema de consistencia terminológica. Y por otro lado, tiene una combinación de español de España y español de América, porque en español de España hablamos de mandos y en español de América hablamos de control o controles o cosas por el estilo. Entonces, miren que en un solo traductor automático de este tipo ya incumple dos reglas de calidad que hay en traducción especializada. Y entonces, esto es lo que me lleva a pensar a mí como traductor, ni siquiera como investigador, es que este traductor no es confiable y que lo que habría que poseditar es mucho. Pero para que lo observen allí. Vale. Entonces, entonces, con base en este dato que les acabo del anterior, entonces, ¿qué hacíamos? Mirábamos en cada traductor, es decir, todo esto se pasó por docenas de listas y observábamos cada traductor en cada palabra cuántos cambios tenía y si cumplía o no esto. Y entonces el resultado es el siguiente. Entonces, sistemas de traducción automática, entonces están allí número de términos con variantes. Entonces, de los que tuvimos, entonces en DeepL 10 tienen variantes. En Sistran Online 9, ChatGPT 8, Google Translate 7, los dos de Prompt 7 y Yandex 4. Esto quiere decir que el más confiable en el sentido de los términos con variantes, es decir, con varias traducciones, es Yandex. Quiere decir que es el que más consistencia terminológica tiene, y el que menos consistencia terminológica tiene es DeepL, y, oh sorpresa, el que prefieren los usuarios es DeepL, el que más se usa, incluso en la versión gratis, y el que menos se usa es Yandex, porque además es ruso y mucha gente ni lo conoce. Miren que ya ChatGPT, que ha sido una herramienta que ha sido endiosada últimamente, pues comete muchos errores, igual que DeepL y Sistran. Sorprende el caso de Sistran, que es un sistema viejo, muy probado y que tenga tantos problemas de variantes. Entonces, aquí tenemos un primer dato. Entonces, ya aquí tenemos el número de términos que tienen variantes. Entonces, en DeepL hay 10 términos que tienen un montón de variantes. Ahora, vamos a mostrar el número de variaciones de traducciones que tienen, ¿cierto? Con base en esos 10 que tiene. Y claro, no necesariamente puede tener muchas variantes y luego muchas traducciones. Entonces, aquí lo que nos muestra la tabla es que, no está ordenada, por cierto, es que DeepL es el que tiene más traducciones diferentes en todos los casos. Luego le sigue Sistran, luego ChatGPT, luego Prompt Desktop, luego Google Translate, Prompt Online y por último Yandex, que es el que menos tiene. No quiere decir, no debería haber una correlación necesariamente entre cuántos términos tienen variantes y la cantidad de variantes, porque posiblemente tenga una o dos variantes por cada término, pero aquí se ve que hay una cantidad enorme de variantes en español, de variaciones en español. Vamos a ver ejemplos. Entonces, vamos a ver el caso, por ejemplo, entonces, estos son los términos seleccionados para el análisis final. Un ejemplo de ellos es light. Entonces, light aparece con variantes en 7 de ellos. Son 7, hay 7, es decir, que en todos varía. Steering, 7, en todos varía. Check, lamp, cover, control, etcétera, etcétera, hasta llegar a locking, 2. Miren que estos últimos tienen variantes solo en 2 sistemas y los de la parte superior tienen en casi todos de ellos. Vale. Vamos a ver estos números de variantes en cada caso. Entonces, por ejemplo, hatch, que simplemente en un carro es un techo, ¿cierto? Tiene 8 variantes. Entonces está traducido como escotilla. Claro, en un vehículo militar la traducción escotilla es correcta, ¿cierto? Escotilla, portón, rayado, trampa, hatch mismo, trasera, tapa, techo. Light, iluminación, luz, faro, intermitentes, alumbrado, ligero, semáforo. Imagínense semáforo.
check. Comprobar, control, verificar, comprobación, revisar, revisión, check. Steering, volante de dirección, que es una traducción correcta. Volante, marcha y dirección. Claro, en marcha y dirección queda la duda de qué es. Lamp, que se cruza con light, está faro, luz, lámpara e intermitentes. Miren que en este caso hay dos cosas que son próximas semánticamente y además se le agregan otras. Cover, cubierta, tapa, tapón. Heater, calentador, calefacción, calefactor. Latch, cierre, pestillo, cerradura, etc. Y miren lo último que es aceite y petróleo. Claro. Ustedes pueden observar en estos casos que hay problemas de todo tipo, de consistencia terminológica, de variante. Un ejemplo interesante es heater, entonces calentador, que es el que usamos aquí, sobre todo en América. Calefacción, que puede ser genérico, y calefactor, que se usa en España. Lo mismo pasa con cierre y pestillo. Pestillo sobre todo se usa en España y cerradura se usa mucho más acá. Entonces, observen que si uno tiene que poseditar estos textos, pues el trabajo que tiene es tremendo, ¿cierto? Y ahí se ven mezcladas ambas variantes en español. ¿Por qué es importante tener control del asunto de la consistencia terminológica y de las variantes española y la, digamos, latinoamericana? Es que uno encuentra errores en los datos. Esto es un ejemplo viejo que hemos tomado nosotros de otras investigaciones para mostrar que un error puede estar tanto en la literatura, porque Google Books es literatura gris, como en la web. Según Wikipedia. En la web normal, perdón que se activó el teléfono. Y ustedes observan acá que leishmaniasis, que es un error en español, aparece más veces que leishmaniosis. Por ende, no debemos confiarnos de lo que los sistemas de traducción automática, sean neuronales o no, pues nos presentan, porque nos presentan errores. Y esos datos, ustedes saben que los sistemas de traducción automática neuronal funcionan con base en grandes masas de datos. Ellos toman el mejor ejemplo rankeado. Obviamente siempre hay unos experimentos con humanos y ese ejemplo mejor rankeado es el que él toma como base para la traducción. Y posiblemente, como ustedes observan acá, el mejor ejemplo rankeado acá es leishmaniasis, que es un error. ¿Por qué? Porque las infecciones en español no terminan en asis, sino en osis. Es un buen ejemplo. Como conclusiones que tenemos de este pequeño estudio, la traducción automática ha eliminado las barreras idiomáticas al permitir que las personas de diferentes partes del mundo se comuniquen de manera fácil y efectiva sin necesidad de un idioma común, lo cual ha impactado las formas de comunicación y hacer negocios en el mundo globalizado. Sin embargo, enfrentan desafíos importantes en cuanto a la traducción con precisión de términos técnicos y terminología específica de un área. Estos desafíos se deben a que el significado de una frase o palabra en un campo específico puede variar de acuerdo al campo de conocimiento donde se emplee. Incluso en un área como la automoción, los vehículos, una misma palabra en inglés tiene dos traducciones en español. El caso de parabrisas es uno de ellos, junto con arandela, para poner un ejemplo. Puede crear incluso tipos de confusiones de esas. La traducción precisa de terminología especializada terminología especializada es esencial en muchos dominios, como la medicina, la computación, la ingeniería, entre otros. Por tanto, la traducción automática de terminología es un desafío que requiere diccionarios especializados, algoritmos de aprendizaje automático e investigación y desarrollos constantes. Uno entiende por qué la traducción automática neuronal no tiene bases de datos terminológicas. En parte es porque como funciona a base de ejemplos y de grandes masas de datos, entonces se piensa pues que de ahí se pueden tomar los mejores casos. Pero ya hemos visto aquí que hay casos
con donde se mezcla la misma variante en la misma en el comillas en el mismo texto y se mezcla traducciones incluso erróneas. Y dice que el futuro, por último, dice que el futuro de la traducción automática depende de la capacidad que ésta tenga para mejorar su precisión y mantener al día con el lenguaje y la terminología en evolución de diferentes dominios. La traducción precisa de terminología especializada, perdón acá, aquí me faltó algo, no, esto es lo mismo, perdón ahí. Entonces, la conclusión general de aquí es que todos los traductores automáticos que evaluamos tienen problemas para mantener la consistencia terminológica y tienen problemas, uno, para nosotros los americanos, en usar nuestra variante, no tienen nuestra variante, y lo peor de todo es que no solo usan variante española, sino que a ratos mezclan ambas variantes. Entonces, si un traductor no es consciente durante la posedición de que debe tener presente estos dos datos, entonces va a producir traducciones poseditadas de mala calidad y con problemas de consistencia terminológica y de variante terminológica. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gabriel. Tenemos una pregunta en el chat. Le pregunta al profe Alejandro. Gabriel, ¿usaron la versión gratuita de DeepL? DeepL. Nosotros tenemos tanto la versión paga como la versión Pro como la versión gratuita. La única diferencia entre la versión paga y la versión gratuita es que usted puede alimentar unas listas de glosarios que no están, no funcionan por lemas, sino por formas. Entonces uno le puede decir, pongo un ejemplo, uno le puede decir al supuesto glosario que tiene DeepL Pro que en vez de traducir vosotros, traduzca ustedes, ¿cierto? Por decir algo. O en vez de traducir mando, cada vez que tenga control, lo traduzca como control y no como mando. Entonces él hace eso. Pero si tiene mandos, entonces ya hay que volver a alimentar todo. Es decir, hay que poner todas las formas. No está lematizado y no funciona, curiosamente, con los sistemas de etiquetaje automático de partes del discurso. Eso creo que más o menos responde a tu pregunta, Alejandro. Dice Wilber Rico que gasoil en España y nafta en Argentina. Wilber, buenas tardes. Claro, casi que en cada país hay muchos casos que pueden ser una variante, pero precisamente esto es una cosa que yo comentaba en otro escenario, es que normalmente DeepL Pro no te lo venden si vives en Latinoamérica. En parte porque el producto no está hecho para nosotros, ¿cierto? Y en parte porque el producto toca comprarlo con una tarjeta europea, ¿cierto? Y no está adaptado para nosotros. Entonces, en el fondo, los creadores tienen razón en que no está hecho para nosotros, entonces, ¿para qué no lo venden? Pero en términos de velocidad, si uno es consciente de estos errores y de otros tantos que hay en este tipo de programas, pues la posedición puede ser muy efectiva y muy rápida. Dice el profesor Daniel Jaramillo que qué tan efectivo sería combinar la traducción automática con bases de datos terminológicas y memorias de traducción. Todos los sistemas de traducción asistida por computador serios traen su plugin para uno colocar el sistema de traducción automática neuronal que uno desee, ¿cierto? Yo uso mucho Transit y él trae plugin como para 8, ¿cierto? Incluso Transit tiene un sistema de traducción automática propio.
Eso implica que uno tiene que pagar una licencia y, bueno, etcétera, ¿no? Para poder conectarlo. No es gratis en la mayoría. Hay algunos gratis, pero no son tan probados como estos que mostramos hoy. Obviamente, profe Daniel, este es el mejor escenario. Tener una buena memoria de traducción, tener unas bases de datos terminológicas bien potentes y usar la traducción automática de manera que el producto sea muy superior. Esa sería quizá la mejor solución. Tiene usted toda la razón. Profe, el profesor Juan Manuel Pérez le pregunta, Gabriel, ¿cuáles consideras que son las implicaciones éticas de la utilización de la inteligencia artificial en la traducción? Siguiente, no mentira. Gracias, Juan Manuel. Hombre, la verdad es que todos los asuntos de ética que proporciona no solo la traducción automática neuronal, sino las mismas memorias de traducción, vienen muy cuestionadas desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque la ley a nivel internacional, y Colombia no es la excepción, solo reconoce los derechos de autor sobre la traducción en el caso de que haya creatividad. Y entonces, y que además esos derechos son, ¿cómo se dice? Uno no puede rechazarlos, no recuerdo el nombre legal ahora, pero es decir, uno no puede decir, no, yo renuncio a ellos. De hecho, si lo hacen renunciar a uno, son irrenunciables, exactamente. De hecho, si en un contrato uno le hacen renunciar a sus derechos de traducción, pues resulta que uno puede luego demandar y recuperarlos, ¿cierto? Y le tienen que pagar igualmente. Eso suelen hacer algunas editoriales. Vale. Dicho esto, lo pongo como ejemplo para decir que en la traducción técnica o general, los traductores no tenemos derechos, sobre los productos. Esto es una cosa que puede doler un poquito, porque en teoría no hay creatividad, salvo que uno lo manden a traducir un Toyota y esté de color azul y uno le ponga alas y todo eso y cree una figura diferente, entonces ahí sí, pero no tiene derecho. Entonces, dicho esto, Juan Manuel, se ha discutido mucho todo el asunto de las memorias de traducción. ¿Por qué? Porque la única persona que tiene derecho sobre las memorias de traducción en general comercialmente es el dueño de el texto y la empresa que lo traduce. Los traductores no tenemos ningún derecho y ahí es muy complicado. Y esto tiene implicaciones importantes, Juan, porque muchas personas cuelgan toda la información de sus traducciones en la nube y todo eso, y resulta que lo que están es regalando los datos. Hay clientes poquitos que me han advertido que no debo subir nada a la nube. Tengo un cliente en especial que ni siquiera admite que yo comente, yo no uso Twitter ni nada de eso, en una red que yo trabajo, que tengo un cliente que trabaja que yo traduzco para ellos. Ni siquiera eso admiten. Entonces, hay un asunto delicado. Yo creo que tal y como están las cosas, el único, y digamos, las normas y las leyes internacionales solo favorecen al productor del software y al dueño de los datos, a los ejecutores intelectuales que somos nosotros, nunca los favorece, salvo en los casos de la literaria, ¿cierto? En los demás casos no nos favorece para nada. Entonces, nada es de uno. Tanto es así, Juan, que existen los sistemas de traducción automática, no automática, perdón, asistida vía web, que lo tiene Trados, Transit, casi todas ahí, y entonces uno conecta de un programa que tiene acá, baja, descarga, traduce y él va subiendo automáticamente y nada queda en el computador, nada, y uno no queda con ninguno de esos derechos. Y la tendencia en los últimos años, Juan, es a que los derechos de traducción y todo lo que hacemos nosotros se vulnere constantemente y no haya quien los proteja.
Tanto es así, ustedes conocen la ley Disney que aumentó la cantidad de años para proteger al ratón Miguelito de que pasara a dominio público. Entonces, esto cada vez que le conviene a una multinacional o le conviene a un gobierno, pues se extienden los años y ya está, y se pierden los derechos. Eso es, yo creo que el asunto se volvió tan complicado porque uno usa trozos de traducciones de otras personas, trozos de uno, trozos antiguos, trozos de otros clientes, y ahí hay un montón de cuestiones éticas que podrían estar en primer orden, pero que apenas empiezan a tocar. Gracias, Juan. Muchas gracias a usted, profesor, que nos responde estas preguntas. El profesor Pedro Patiño no tiene una pregunta, sino que le hace un comentario a Wilber y le dice, dentro de estas tecnologías de trabajo con base en lenguaje controlado, es eficiente para temas científicos y técnicos, pero Ah, no para lo que mencionas. no, exactamente. Es que Wilber dice que por la velocidad de las variantes dialectales de cada región de Hispanoamérica, las traducciones siempre están en refugio. El español es una lengua problemática desde ese punto de vista, digo problemática para estos asuntos, porque incluso en la técnica, y ustedes bien que son traductores especializados, saben que es así, en la técnica varía incluso dentro del mismo español, y no estoy hablando de España y Latinoamérica. Para poner un ejemplo, voy a poner dos ejemplos, uno entre España y América y otro entre México y el resto. Cómo se le dice al destornillador en México? Desarmador. Y a uno desarmador no se le ocurre nada. Los mexicanos entienden que es un destornillador, pero nosotros no entendemos que es un desarmador. Entonces, miren el problema de variante incluso aquí. Y voy a poner un ejemplo que es muy peligroso, que yo siempre pongo en algunas conferencias, y es el asunto de lo que es la rueda, que en esta publicación lo hemos colocado ahí. Y es lo que voy a poner el asunto de la rueda. Lo que para nosotros es la parte metálica que llamamos ring, para los españoles se llama llanta. Lo que está afuera, que cubre lo metálico, que es lo plástico, nosotros le llamamos llanta y los españoles le llaman neumático. Y para lo que nosotros llamamos neumático, que es lo que hay dentro de la llanta que infla, que no todos los carros lo tienen ya solamente las bicicletas y eso que ni eso, los españoles le llaman cámara de aire. Imagínense ustedes la confusión que puede crear la traducción de eso. Cuando no digo rueda, llanta, que a veces funciona como hiperónimo y todo eso, la confusión puede llegar a ser grande. Y no digo esto en áreas de la medicina donde hay diferencias importantes en algunas cuestiones. Entonces, claro, yo no sé a qué velocidad va, pero las herramientas no dan cuenta de esto, profe Wilber. Pedro le dice a él que si en inglés, que hay mucho sobre lenguaje controlado en inglés y se usa mucho en la redacción técnica, en español no tanto. Y no tanto porque nosotros no producimos ciencia ni técnica casi, entonces, pues si hubiera un español controlado, pues no sirve, no, de hecho lo hay y no sirve de mucho. En inglés sí lo hay, pero se va a presentar el mismo problema cada vez que se traduzca al español de América Latina o de España, porque va a haber tantas variantes como países allá en ese caso. Dice Margaret que implica un trabajo de intertraducción para el español latinoamericano, por ejemplo. Sí, eso es lo que se hace en gran parte en posedición. En posedición eso, mira cómo, si responde a lo que uno hace o no hace en su país, independientemente de si eso fue traducido, que no existe como tal, en traducción automática neuronal de Argentina. Porque todo lo que se hace, aquí hay muchos peligros que a veces uno no es consciente. La base que nosotros más recomendamos a los estudiantes en la escuela para traducir es YATE, es una de las que más.
y otra que utilizamos mucho, la electropiria para lo técnico. Pero todos los profes saben, yo no sé si ellos son conscientes cuando lo dicen en clase, yo sí hago esta advertencia, y es que Yate es español de España. Es más, es español catalán, porque quien surte a Yate no es la Real Academia de la Lengua, sino el TEMCAT. Y entonces hay que mirar con mucho cuidado todos los datos de la Unión Europea, porque es español de España. Y entonces ahí podríamos tener problemas serios. Profe, tienes un comentario de Daniel Jaramillo. Revisando cómo trabaja Yandex, veo que combina neuronal y estadístico. ¿Puede ser esto lo que le permite una mejor consistencia? No estamos seguros de eso. La verdad, muchos estadísticos, estamos aquí mirando nosotros, muchos estadísticos tienen errores grandísimos, ¿cierto? Como PROM, ¿cierto? Como el mismo Sistran. El mismo Sistran tiene muchos problemas serios de consistencia terminológica. Yo no sé qué hay detrás de Yandex, es una tecnología rusa. A algunos no les gusta, a mí me parece que está bastante bien, incluso da más capacidad de traducción que las demás. Pero voy a hacer un detalle, Daniel, de algo que estás diciendo ahí, que combina neuronal y estadístico. Todas las plataformas que hay actualmente eran estadísticas o híbridas, ¿cierto? Lo que pasa es que la tecnología la han ido migrando, lo han ido migrando a neuronal. Eso es lo que han hecho Daniel. Y muchas de esas tecnologías, aquí lo importante es que cuando una empresa tiene dinero y tiene mucho volumen para traducir, estas empresas de traducción que ofrecen servicios de traducción automática, pues simplemente lo que hacen es adaptar el sistema, analizar el cliente, y no simplemente decir que es que yo uso DeepL y con eso ya hago maravillas. No, 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 no. Un trabajo serio de traducción automática neuronal para un cliente implica que se hace un análisis de necesidades, y ese análisis de necesidades dice si cabe adaptar un sistema de traducción automática neuronal o estadístico para ese cliente. Si ustedes miran RWS, que hace eso, ellos no recomiendan para todos los clientes hacer traducción automática neuronal, o sea, posedición, sino que es así. Dice Pedro, me dice por aquí un mensaje directo que dice que tengo un ejemplo de IATE, dice traducir unos 40 proyectos de una hidroeléctrica venezolana, es verdad, y en IATE el equivalente de Wicked Gate es Álave, pero en español colombiano y venezolano el equivalente es paleta directriz. Ustedes miren los problemas, Pedro es consciente de ello, pero a veces muchos estudiantes piensan que IATE es la... ¿Qué es lo que uno concluye de todas estas, de esto que yo he dicho? Es que no hay recursos serios terminológicos para el español de América. No están construidos, están por construirse. Hay intentos de cosas que se quedaron que tienen en Canadá, en el viejo de traducción, que yo alguna vez trabajé para Icontec. Icontec es uno de los entes que más terminología tienen, pero no la publican. Se los puedo decir porque la conozco, tienen alrededor de unos 60.000 términos. Yo les procesé más o menos 60.000 términos para español de Colombia, pero nunca los han publicado. Y no hay ese tipo de recursos para nosotros, ¿cierto? Otro factor que me está comentando aquí mi colega Giovanni es que detrás de la traducción automática neuronal también están detrás qué recursos y qué corpus tiene detrás para saber qué tipo de calidad de traducción va a salir. Y si no tienen suficientes datos, pues no hay nada. Es así de sencillo. Pero el llamado aquí es un trabajo que algunos colegas están haciendo o van a hacer, es construir grandes bancos de datos para nuestra variante. No hay de otro. Yo creo que por eso no crean productos para nosotros
ni para las lenguas que trabajamos, imagínense para las lenguas indígenas y esto, porque nosotros no tenemos grandes bancos de datos. Que hagan respetar nuestra variante, que evitemos ese colonialismo tecnológico que tenemos frente a los recursos y que nosotros utilicemos esos recursos sin pensar que lo que estamos es afectando nuestra variante y que muchas veces no vamos a lograr comunicar lo que realmente el cliente o nosotros queremos comunicar a quien vaya a leer nuestras traducciones. Yo, es todo lo que tengo para decir de momento. Un muy buen cierre, profe. El asunto de lo colonial, cómo podemos ser decoloniales o enfrentarnos a la colonialidad si no somos los que producimos la tecnología ni la técnica. Es un Es, asunto para pensar, desde lo teórico solamente. es que tristemente algunos colegas como Pedro conocen mucho mejor el caso que yo. Tristemente, a veces algunos recursos para el español de Colombia y para las lenguas indígenas colombianas están hechos afuera y reposan afuera. Para el guayú hay muchos recursos. Solamente hay un venezolano que ahora vive aquí en la universidad, trabaja en la Universidad del Valle en Cali, que es una persona importante para el guayú, pero casi todo está en la Universidad de California, ¿cierto? Y no tenemos recursos propios ni para las lenguas indígenas ni para nosotros. Y luego cuando vienen todas estas tecnologías, ni siquiera somos capaces de absorberlas correctamente para que nuestra variante pues sea una variante importante de producción de traducciones y mantengamos, yo creo que reivindicar la variante es una cuestión importante. Yo que hablo tanto español de España, pero por contaminación de vivir tantos años allá, pero yo creo que el mantener la variante es una reivindicación que como traductores debemos mantener al día y no dejar que simplemente al último sigamos adoptando palabras de otras variantes del español que en origen no las usábamos, pero que por necesidad, por falta de una política lingüística adecuada del gobierno, de nosotros mismos, pues no produzcamos unos productos que serían importantes tener. ¿Cuál de las variantes? Ah, esa es una gran pregunta, Wilber, gran pregunta. Esa pregunta no te la puedo responder. El asunto sociolingüístico es tan complejo, Wilber, que el Caribe se parece más al... Bueno, esto dice la academia respecto de las variantes colombianas. En general, Colombia en los corpus de la academia no aparece como español andino, curiosamente. Aparece como español caribeño continental. Y eso tiene unas explicaciones, ¿cierto? Pero lo que de verdad somos, Wilber y demás colegas, es que somos un país de países. Una parte del país debería estar en Venezuela, la otra con el Ecuador, el Caribe con el Caribe y con parte de España, y nosotros de los Andes con parte de los Andes y con parte del norte de España, donde tienen parte del lenguaje que nosotros utilizamos, y del sur de España, etcétera. Es un asunto muy complejo el de este. Hay un autor del Caricuervo, que ahora no recuerdo su nombre, lo conocí hace unos años, que tiene una nueva eso está publicado en la Universidad del Valle, una nueva clasificación de las variantes colombianas. Pero si nos atenemos, Wilber, al asunto demográfico, la variante que debería dominar, y aquí es un poco colonialista, es la variante andina, porque es donde está la mayor parte de la población, donde están los centros de producción de ciencia, tecnología, industria y todo eso, salvo Cartagena y Barranquilla, y es donde está gran parte de lo que producimos. Pero eso tiene unos peligros, y es que se favorece una variante dentro del ámbito colombiano en detrimento de las demás, y lo que tendríamos que buscar es un equilibrio entre todas las variantes, cosa que es complicado, pero así está hecho el español. Y el español de Colombia
es quizá la zona sociolectalmente mejor marcada de Latinoamérica, según los estudios que yo he leído. Profesor, muchas gracias. Tenemos unos 10 minutos más. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? Me escribe Pedro y me dice que si hablo de Montes, no, es un profesor joven, nuevo del Caro y Cuervo, que yo he hablado de hecho muchas veces con él. Es muy joven, no tiene 30 años, y ha hecho una nueva propuesta de clasificación del español. Dice Wilber que si puede contar una anécdota, claro, hay tiempo. Nosotros no nos íbamos a extender tanto hoy. Cuéntala. Profe Wilber. Ah, no tienes permiso para usar el micrófono. Héctor, ¿nos darías permiso para Wilber Rico, por favor? Ahora sí, Gabriel, que la traducción es muy interesante. Esta mañana en el restaurante que yo estaba desayunando, vino un señor con acento gringo, ya ha venido varios días, y pide el desayuno y la chica le dice calentado. El chico y dice que sí, que calentado. Y la chica le trae el calentado con el resto del desayuno y pide agua fría. El señor se come esto, o sea, lo que es un calentado nuestro, y con agua fría. Gas. Pero yo creo que ahí hay un problema de traducción, de entendimiento, porque el señor cree que le está diciendo caliente por calentado. Puede ser, no sé. Habría Porque que yo mirar digo, con... un turista extranjero, yo no sé de dónde viene, que coma calentado me llamó mucho la atención. No sé. No sé, se volvió esta ciudad tan internacional que yo sí he visto gringos comiendo mondongo en mondongos y comiendo incluso cosas que yo no como, como chuchurria y cosas de esas que para mí no me entran ni con los ojos. Pero yo sí he visto, Wilber, muchos extranjeros aquí en Sabaneta comiendo cosas raras, porque para mí son raras y ellos incluso lo pronuncian así, y o sea que no me extrañaría que un gringo estuviera comiendo calentado, porque yo los he visto comiendo bandeja paisa y mondongo. Pero es Dice que que a mí me parece porque cuando él se lo come, él no deja la mayor parte de los frijoles, que es el famoso calentado. y Entonces, se come el resto. se come el resto. Entonces, me parece que él, yo digo a la chica, ¿será que él te está entendiendo que si te trae el plato caliente en Pero vez yo, de por calentado? ejemplo, pues yo no lo culpo porque yo a veces como cosas y pido una cosa y dejo la mitad ahí. Pedro, perdón que Pedro, eso, Néstor Fabián Ruiz Vázquez es el autor el profesor joven del Caro y Cuervo, que hace una nueva propuesta gracias Pedro, es que me está escribiendo a mí directamente, pero debía mandárselo a todo el público porque esta propuesta quizás sea la que manden los asuntos dialectales de aquí en adelante, un artículo publicado en 2020, donde hay una nueva propuesta de dialectal de Colombia. Pero Wilber, no sé, habría que mirar esos casos. El asunto dialectal es muy complejo, requiere de muchos estudios. El español de Colombia ha estado cambiando en los últimos años, incluso el asunto de los pronombres, y eso pues a la traducción automática le ocasiona muchísimos problemas. La parte terminológica no mantiene la consistencia y pues los productos que en este momento hay en el mercado para, para ello, pues no satisfacen lo que queremos tener como herramientas. Eso es como lo que yo pienso.
Muchas gracias, profesores. Han sido muy amables. Una presentación muy interesante. Nos deja muy claro las falencias que tiene la inteligencia artificial, la necesidad de estar, como usted lo dijo, profesor Gabriel, con asistencia humana todo el tiempo. Sí. Pero sobre todo una visión de colonial, el asunto crítico, la reflexión desde la profesión, no es un asunto solamente técnico. Entonces, muchas gracias por una presentación muy interesante, llena de información, de nuevos datos y de preguntas para seguir conversando. Muchas gracias a todos y feliz tarde.